72 cámaras aquí en Bogotá revivieron esto. La cacería de infractores o presuntos infractores en las diferentes vías de la capital del país. ¿Esto qué significa en la práctica? ¿Qué pasó con el famoso fallo hace 3 meses de la Corte Constitucional que decía que las fotoinfracciones o fotomultas debían identificar plenamente al infractor y no siempre, aplicando el principio de la solidaridad, castigar al conductor así este no fuera manejando ni era el infractor? Además, ¿qué tipo de infracciones son las que se cometen? ¿Qué ha pasado además con la reglamentación que sugirió la Corte Constitucional? Debía ser primero el Congreso de la República. Pues para hablar de todos esos datos y temas, nos acompaña a esta hora de la mañana Nicolás Estupiñán, quien es el secretario de Movilidad aquí en Bogotá. Secretario, ¿qué tal? Un gusto tenerlo a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Juan Diego, buenos días, ¿cómo está? Bien, secretario, ya no son multas, ya no son comparendos lo que tomen las cámaras cazainfractores o salvavidas, como las llaman ustedes, sino son evidencias. Ayer, hacia las 6 de la tarde, se impusieron 1.102 evidencias y 1.011 corrieron por cuenta de muchos infractores antes de las 11 de la mañana. Si esta persona no está multada, ni es esto un comparendo, entonces es un presunto infractor y debe ¿cuándo pagar la multa? Juan Diego, bueno, buenos días para todos y gracias por este espacio. Es muy importante que ustedes nos ayuden a difundir esta información. Es bien importante que nosotros entendamos esto. Es evidencia, usted muy bien lo dijo, es el inicio del proceso contravencional. Esto suena un poquito técnico, pero en realidad nosotros desde la Secretaría de Movilidad no imponemos multas desde el día 1. Lo que se hace es establecer toda la evidencia para iniciar todo el proceso contravencional. Y de ahí a que se llaman comparendos, porque es una invitación a comparecer frente a la autoridad para respetar el debido proceso, para explicar todo lo que ha sucedido. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ustedes saben que el proceso de estas cámaras salvavidas inició con la administración anterior. Nosotros llegamos en esta administración y vimos las importantes reducciones de fatalidades que estábamos teniendo nosotros en los corredores donde habíamos implementado la medida del límite de 50 kilómetros por hora. Por eso, y al ver cómo había ido evolucionando el número de muertos y de siniestros que estábamos teniendo nosotros en la vía durante la cuarentena, dijimos con la alcaldesa, es muy importante proteger las vidas de todos los bogotanos que estamos en la calle. Por lo tanto, impusimos entonces en toda la ciudad este límite de 50 kilómetros por hora. El proceso de implementación de las cámaras de fotodetección ha venido avanzando. Como ustedes saben, entonces también el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año estuvimos con el Ministerio de Transporte y con la Agencia de Seguridad Vial realizando todos los procesos de señalización y de calibración para asegurarnos que esas cámaras estén con todo el debido proceso que han pedido las distintas autoridades nacionales y locales. Ahora ya estamos listos. Hemos tenido más de 6 meses de pedagogía con estas cámaras. Por lo tanto, estas cámaras lo que hacen es detectar un exceso de velocidad, un vencimiento de la revisión técnico-mecánica y ahí se inicia entonces el proceso contravencional. Sí, secretario, lo que pasa es que hace apenas 3 meses, recordará usted el fallo de la Corte Constitucional que decía que aun cuando el dueño no fuera manejando el carro, no tenía por qué responder si otro era el infractor. Aplicando aquello del principio de solidaridad, la Corte dijo eso es abiertamente inconstitucional. Le quiero recordar lo que nos dijo en su momento en febrero el presidente de la Corte Constitucional aquí en Noticias Caracol sobre eso. Escuchémoslo, veámoslo. Básicamente lo que hizo la Corte fue declarar inexequible este parágrafo que está aquí mostrado en la cámara, que señala que el propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno responde por sus propias faltas. Había por lo menos 5 sentencias que señalan el principio de la personalidad de las sanciones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo respondo sancionatoriamente por las faltas que yo cometa, no por las faltas que cometa otra persona. Lo que hay que decir, muy importante, es que el sistema de fotomultas consagrado en la ley 1843 del 17 sigue vivo, sigue vigente, es un sistema muy importante, pero como lo señala la misma ley 1843 en su artículo primero, esas cámaras deben identificar al infractor.
al conductor. La misma ley señala que las cámaras tienen que tener la precisión de identificar al infractor. Estas 72 cámaras que comenzaron a funcionar el día de ayer en Bogotá, ¿ya identifican plenamente al conductor? Entonces vayamos por las distintas menciones que hace acá el presidente de la Corte. Lo primero, que el proceso de fotodetección es válido y es un instrumento poderoso para la implementación de la política pública. Creo que es bien importante que dejemos eso claro. La Corte en ningún momento ha dicho que el proceso de fotodetección no es válido. Al contrario, lo respalda y dice que es un proceso importante en la implementación de la política pública. Segundo, declara inexequible el parágrafo que habla sobre la solidaridad y dice hay que multar al infractor, no al dueño del vehículo. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nosotros en este momento todavía no estamos en un estado de avance en el cual podamos decir las cámaras tienen detección facial para poder identificar. Todavía no estamos en ese punto. Hay otros países que ya han avanzado en eso. Nosotros todavía no estamos en ese punto. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Respetando el debido proceso, tal cual y como nos lo dice la Corte. La Corte nos dice, el principio de solidaridad es el que está demandado, es el que es inexequible, el que está declarado inexequible. Por lo tanto, esto es una invitación a comparecer a quién, al dueño del vehículo. Y el dueño del vehículo entonces tendrá que comparecer ante la autoridad y explicar los hechos. Pero Juan Diego, yo no quisiera que nos detuviéramos ahí, yo no quisiera que esto se convirtiera en una pelea jurídica, porque la verdad que no tiene sentido. 38% de reducción en los corredores donde hemos bajado los límites de velocidad. Secretario. Ahí es donde nos tenemos que enfocar, discúlpeme. en el cumplimiento de las normas. Secretario, discúlpeme. Discúlpeme, sí, es importante que nos detengamos ahí. Estamos en un Estado de Derecho donde lo que debe regir es el imperio de la ley. Y lo que ha dicho la Corte Constitucional, antes que entremos en ese detalle, es que el Congreso de la República debía reglamentarlo, pero pareciera ser que la Secretaría de Movilidad de Bogotá se le adelantó a eso, suplantando un poco al Congreso en ese sentido, ¿o no? No, Juan Diego, porque nosotros no estamos reglamentando nada, ni muchísimo menos. Nosotros vamos a tomarnos autoridades que no nos competen. Nosotros lo que estamos diciendo es el proceso de fotodetección, así como lo dice la Corte, es válido y continúa. Nosotros decimos, la Corte declaró inexequible el parágrafo de la solidaridad. Totalmente de acuerdo, lo respetamos y respetamos el debido proceso. Por lo tanto, como usted bien lo ha dicho, no es una multa, es una invitación a comparecer frente a la autoridad a explicar qué fue lo que pasó. Por eso, pero ¿y cómo se cita a explicar? Es decir, resulta que ahora es el conductor, mejor dicho, ustedes presumen es la culpabilidad, no la inocencia, como lo manda la misma Constitución y lo exige el debido proceso. Entonces, es el conductor el que tiene que ir y demostrar que no es culpable, o el dueño. El propietario. El propietario. Así es, Diego, pero nosotros se presume su culpabilidad, no su inocencia. En cada caso. No, para nada. Nosotros partimos de la inocencia. Pero cuando hay una evidencia que hubo un exceso de velocidad, pues entonces ahí, como usted bien lo ha dicho, es la evidencia que inicia el proceso contravencional. Y por lo tanto, entonces, el propietario, que es el dueño del vehículo, deberá entonces comparecer. El magistrado lo que ha dicho, secretario, lo que pasa es que yo no estoy aquí suponiendo cosas. Yo le estoy refiriendo a usted a partes de lo que decidió el máximo tribunal constitucional que tiene este país y que salvaguarda los derechos fundamentales, y uno de esos es el debido proceso, y ha dicho que se tiene que identificar al infractor, porque de lo contrario se estaría vulnerando el principio personalísimo, es decir, yo no puedo responder por algo que yo no cometí. Pero eso es lo que estamos diciendo, Juan Diego, exactamente eso, es que no, si el conductor no cometió esa falta, si el propietario no cometió esa falta, está en todo su derecho de aclarar la situación. Es perfectamente válido lo que estamos diciendo. Sí, digamos, si en caso tal el dueño no va y comparece, pues en ese momento entonces nosotros como Secretaría tenemos que respetar el debido proceso. ¿Y qué implica eso? Eso implica que no podemos avanzar con el proceso. Eso está muy claro. Nosotros, es decir, se la voy a poner así de sencillo, secretario. La Corte nos ha indicado. Se la voy a poner así de sencillo. Ayer, hasta las 6 de la tarde, había 1.102 evidencias, no multas, no comparendos. Es decir, se presume que son infractores, es decir, se presume su culpabilidad, más no su inocencia. Razón por la cual estas personas, ¿qué deben hacer para comparecer y decir, oiga, yo no era el que iba manejando? Precisamente tienen que hacer eso, tienen que comparecer frente a la autoridad, que es la Secretaría de Movilidad, y decir, yo no estaba conduciendo el vehículo.
Ese es el principio ¿A dónde? de solidaridad que establece la Corte. ¿Y tiene que ir a dónde, secretario? ¿Cuál es el procedimiento? A la Secretaría de Movilidad. Y recordemos que en estos momentos estamos en suspensión de términos. Entonces, en este momento vamos a continuar con los procesos, pero en este momento está suspendido los términos. Pero Juan Diego, de nuevo, no nos quedemos ahí. Veamos los beneficios que trae reducir la velocidad. Veamos los beneficios que han traído las cámaras salvavidas. 38% de vidas hemos salvado, Juan Diego, en los corredores donde hemos implementado estos temas. No, ni más faltaba, secretario. Yo no estoy discutiendo absolutamente nada de eso. La misma Corte dijo que el método y la herramienta de las cámaras salvavidas es supremamente válido y exequible, es decir, respeta la Constitución, pero lo que no se respeta es el procedimiento y lo que está incurriendo en algunas faltas es la forma en la que se multa a la gente, pero lo ha dicho la Corte, no lo digo yo. Y lo que quisiera preguntarle entonces es, estas cámaras 72 que ya están operando en Bogotá, ¿qué tipo de infracciones están imponiendo? Porque también, recuérdelo usted, no tenemos pico y placa en este momento por la pandemia. ¿Y qué pasó también con la revisión técnico-mecánica? Juan Diego, es bueno que recordemos aquí un par de cifras. Ayer estas cámaras registraron 469.000 vehículos, casi 500.000 vehículos. De estos solamente encontramos nosotros, y de nuevo, detecciones, 1.526 detecciones. Es la grandísima mayoría de los bogotanos los que están cumpliendo con la norma. Y eso yo creo que es bien importante resaltarlo. Ese cambio de comportamiento. Es bien importante, de nuevo, que los bogotanos veamos entonces cómo están cambiando sus hábitos, de nuevo, para proteger las vidas. En este momento no hay infracciones por pico y placa, recordemos, porque no hay pico y placa. En este momento tenemos una restricción general a la circulación, eso lo sabemos, pero no hay pico y placa. Las cámaras sí pueden detectar entonces pico y placa, pero en este momento no lo estamos haciendo. Al igual que la revisión técnico-mecánica. Son procesos que puede detectar la cámara salvavidas, pero que en este momento no lo estamos haciendo, de nuevo, porque como ustedes saben, los centros de diagnóstico automotor están cerrados y todos estos procesos durante la emergencia sanitaria han sido congelados. Pero tanto pico y placa como la revisión técnico-mecánica son evidencias que las cámaras salvavidas pueden detectar. Sí. Secretario, ustedes también han detectado que la mayoría de infractores son quienes se movilizan en vehículos como automóviles con un 39%, motocicletas un 33%, camioneta un 16%, camperos un 5%, buses un 2%, camiones un 2%, microbuses un 2%. Los conductores de carros particulares son los que más infringen las normas. Pues Juan Diego, según los datos que hemos visto, son la mayoría de vehículos. No diría que son los que más infringen, pero como son la mayoría de los vehículos, estamos hablando de más de 2 millones de vehículos. Entonces, por eso también se ve reflejado, por supuesto, en los porcentajes que usted haya mencionado. Tiene bastante claros los datos ahí. 41% de automóviles, 19% de camionetas y 5% de camperos. La mayoría de infracciones que se impusieron se imponen de día. En la noche disminuyó ostensiblemente. ¿A qué se atribuye eso? Que el máximo volumen que nosotros tenemos de vehículos está, sin lugar a dudas, de día. Pero de nuevo, no son infracciones, son detecciones. ¿Sí? Yo creo que es bien importante que a la ciudadanía le quede claro. Disculpen, por eso he insistido desde el comienzo muchísimo en eso. Es evidencia, ya no son multas ni comparendos. Evidencias, exactamente. No lo certifique un agente de tránsito, es más o menos lo que ustedes están planteando, ¿cierto? ¿Cuáles son los corredores? Es un proceso que vamos a respetar. Sí. ¿Cuáles son los corredores donde más se irrespetan las normas de tránsito? Aquí dice que, por ejemplo, la avenida NQS o carrera 30. ¿Y por qué? Sí, nosotros pues tenemos estos corredores, tenemos estas cámaras, tenemos 92 puntos, tenemos 72 cámaras, estas 72 cámaras son rotativas entre todos estos puntos. Y lo que estamos viendo nosotros es que, por ejemplo, ayer, en un día que de nuevo estamos en emergencia sanitaria, estos días no son días típicos ni mucho menos, tuvimos un 26% en la NQS, tenemos entonces un 21% de detecciones en la avenida Ciudad de Cali, la Boyacá, 18%, en la calle 80, 16%. Y de nuevo, nosotros tenemos 14 corredores a lo largo de la ciudad. En estos 14 corredores se mueve el 90% de los pasajeros. Y es en estos 14 corredores donde nosotros tenemos implementadas estas cámaras salvavidas, cuyo nombre quisiera que todos nos recordáramos. Sí, está bien. Voy a ayudarlo, no se preocupe, secretario, a insistirlo. Cámaras salvavidas en Bogotá. Gracias, Juan Diego. Pero, secretario,
¿Qué pasa con las cámaras que utilizan los mismos agentes de tránsito cuando sorprenden a un mal parqueado? ¿Esas ya no son solo evidencias, ya son pruebas? Ahí coinciden la autoridad de tránsito con la cámara, con la evidencia. Entonces, igual son comparendos. Acuérdense que nosotros todo el tiempo hablamos de comparendos. Cuando está la autoridad de tránsito con una cámara, ahí está juntando la evidencia con la autoridad de tránsito que puede llenar el comparendo y de nuevo es una invitación a comparecer. Todos nosotros tenemos el derecho a ir ante la autoridad y a reclamar el proceso. Más allá de que la autoridad de tránsito esté, más allá de que la evidencia esté, nosotros podemos ir y tenemos todo nuestro derecho para poder explicar qué fue lo que sucedió. Y en muchísimos casos esos procesos se revierten, Juan Diego. Entonces, en el caso en que es el agente de tránsito el que tiene la cámara, pues entonces ahí, como le digo, se juntan las dos partes, la autoridad con la evidencia, y ahí ya entonces se establece el comparendo, que es una invitación a comparecer frente a la autoridad. Siempre es importante resaltemos eso. Perfecto, es una invitación a comparecer. Ya no es una multa ni un comparendo, es simple y llanamente una evidencia. Pero vamos a ir, secretario, permítame usted, a las calles de Bogotá en este momento con Héctor Rojas, quien está en una de esas 72 cámaras salvavidas ubicadas en la ciudad en sitios estratégicos. ¿Cumple o no esta cámara con la reglamentación y ya está habilitada, Héctor? Juan Diego, mire, pues de acuerdo a las nuevas disposiciones de la Secretaría de Movilidad y que estas cámaras fueron avaladas por el Ministerio de Transporte, ya estas 72 cámaras están ubicadas en 92 puntos en los 14 corredores viales, uno de ellos aquí sobre la calle Avenida 26, donde además las autoridades están haciendo un control de velocidad a todos los vehículos. Justamente esta es una de las infracciones que detectan estas cámaras salvavidas o cámaras de fotodetección. El coronel Gustavo Blanco es el comandante operativo de la Policía de Tránsito y a quien le preguntamos, coronel, ¿cómo están funcionando estas cámaras ahora a partir del día de hoy? Ya comenzaron a funcionar a partir de las 12 de la noche, pero una vez detectan que ha cometido una infracción, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, simplemente estas cámaras salvavidas están pues para salvaguardar vidas, el respeto a las normas de tránsito y es un apoyo al trabajo que nosotros realizamos en vía con la seccional de tránsito y transporte. Una vez se toma la foto en vía por parte del dispositivo electrónico, es validada en un centro de gestión que tenemos con la Secretaría de Movilidad y los funcionarios de tránsito validan o no de acuerdo a la situación el comparendo. Detectan, una vez que se hace este registro fotográfico, se detecta, coronel, que ustedes revisan evidentemente si sí o si no. Sí, hay una validación muy importante de la placa del vehículo que corresponda, de que el video verifique específicamente que ese fue el vehículo que realizó la infracción y asimismo pues las unidades de tránsito validan la imposición del comparendo. Coronel, por ejemplo, en estos momentos que estamos viendo acá varios vehículos detenidos, ellos ¿qué procedimiento les están aplicando ustedes? Bueno, acá tenemos un puesto de velocidad móvil con las cámaras que tenemos también con Secretaría de Movilidad, que es como un apoyo también a las cámaras salvavidas y que donde también pues lógicamente se genera el tema de control a la velocidad en los diferentes corredores de la ciudad. Lo importante de estas es que nos permite ubicarlas en cualquier parte de cada una de las localidades de Bogotá. ¿Qué infracciones detectan las cámaras, las más comunes? Bueno, las más comunes es el exceso de velocidad, no portar el seguro, la revisión técnico-mecánica, semáforo en rojo, entre otras. Recordemos que tenemos más de 1.100 comparendos con las cámaras salvavidas y la principal causa pues es el exceso de velocidad. Sin embargo, esto solo representa el 1% de más de 200.000 vehículos que pasaron el día de ayer, lo cual es importante reflexionar ya que hay un buen comportamiento de los ciudadanos. Coronel, muchísimas gracias. Pues Juan Diego, ustedes ven el procedimiento que están adelantando en estos momentos las autoridades, uno de los controles viales que están detectando justamente la velocidad, que como muy bien lo decía el comandante operativo de la Policía de Tránsito, es una de las mayores infracciones que cometen los conductores. El exceso de velocidad tiene un 94% y no tener SOAT el 6%. Son las dos infracciones que más cometen los conductores en las vías de la ciudad. Pues dicen que las cámaras deben sustentar la necesidad del procedimiento, identificar las llamadas zonas de riesgo, no pueden estar ubicadas en cualquier sitio, ni en un vehículo, ni ser móviles, ni en escondidas, y además las mismas tienen que ser claramente visibles e identificables antes del sitio exacto donde están ubicadas. Secretario, ustedes dicen que una vez se impone esta evidencia,
se capta la evidencia, la cámara capta la evidencia de una posible infracción, es el dueño del carro quien debe ir a decir, si no es el infractor, que él no es. Pero usted sabe también, secretario, que bueno, hay un principio elemental y es que uno no está obligado a autoincriminarse. Así es, Juan Diego, así es. En ese caso, ¿qué se hace? Nadie está obligado, como usted bien dice, a inculparse. Y también hay un principio sobre declarar en contra de los familiares. Entonces, Juan Diego, de nuevo, esto nos podemos poner tan jurídicos como queramos. Y la verdad, yo no quisiera que un proceso tan importante para la política pública y para proteger las vidas de los bogotanos se vea envuelto en esta discusión. Yo creo que es bien importante entonces que nosotros sepamos que la Secretaría de Movilidad y el Distrito va a respetar el debido proceso, que respetamos el fallo de la Corte, que estamos respetando el principio de inexequibilidad, de la solidaridad, y que la persona tiene que ir ante la autoridad a comparecer y explicar qué fue lo que pasó. Pero si no va, precisamente pues porque dice, no, yo ni bobo que fuera que voy a ir a identificarme como el dueño del vehículo. Sí. No, pero no. Yo estoy seguro que la ciudadanía nos va a acompañar con esto, Juan Diego. Es importante que sea reconocido. Hemos visto las reducciones, hemos visto los procesos como están avanzando, hemos visto los números. Ayer pasaron más de 470,000 personas por esos lugares donde están las cámaras. Solamente 1.500 personas evidenciamos que habían cometido alguna infracción. Entonces, Juan Diego, yo estoy seguro que la ciudadanía en esto nos va a acompañar. No, la efectividad para disminuir la accidentalidad, lo útiles que son estas cámaras en ese propósito, eso no está en el debate ni es discutible. La verdad es que sí sirven y mucho, pero dadas las condiciones de legalidad impuestas y de constitucionalidad establecidas por la misma Corte, pues sí generan una serie de vacíos. ¿No había que esperar primero de pronto al Congreso de la República que legislara en ese sentido para no incurrir de pronto aquí en algún tipo de error? Juan Diego, y yo de verdad que le agradezco este punto, porque muchas personas me han dicho, ¿y por qué no esperamos? ¿Por qué no esperamos? E incluso dentro de la misma Secretaría me decían, ¿por qué no esperamos a que el Congreso legisle? 500 muertos tenemos en Bogotá cada año por siniestros viales. Yo la verdad que yo no puedo esperar. Yo como secretario de Movilidad, yo no puedo asumir esa responsabilidad con las familias que hoy pierden un ser querido en las calles. Yo no puedo esperar. Cuando a mí me muestran los números y me dicen, vea, en los corredores donde hemos bajado los límites de velocidad, donde hemos instalado las cámaras, y eso que no estaban funcionando todavía, que estábamos todavía en este proceso de calibración, de aprobación por el ministerio, pero pues ya estaban instaladas, ya se veían ahí las cámaras, los tótems, 38% de reducciones en las fatalidades. Frente a eso yo le digo, Juan Diego, y a toda la ciudadanía, yo no espero. Yo no espero y avanzo con todo lo que yo pueda hacer como secretario de Movilidad para proteger la vida de cada una de las personas. Si el Congreso quiere avanzar en esto rápidamente, bienvenido, y por favor que lo haga. Pero yo no voy a esperar. Si yo puedo reducir 38% de fatalidades, yo no voy a esperar. Tengo entendido que se creó en el Congreso una subcomisión justamente especial para que ayudara a agilizar todo este procedimiento de legislación y de reglamentación en el Congreso de la República. ¿Es verdad que a ustedes se lo comunicaron, derechos de petición y todo lo demás para buscar un acercamiento y acelerar el tema? Yo personalmente no lo conozco, pero bienvenido de nuevo. Me alegraría muchísimo poder participar de este proceso, poder acompañar al Congreso de la República, como lo hemos venido haciendo con otros temas. Creo que es importantísimo. Nosotros venimos trabajando muy de cerca con la ministra Ángela María, hemos visto estos temas con la veeduría, hemos visto estos temas con la personería, y es muy importante que entre todos podamos robustecer. Por ahí algunos vacíos que pueden quedar, pero es importante de nuevo, Juan Diego, nosotros no podemos esperar, no ahorrar esfuerzos para proteger las vidas en las calles. No, le entiendo perfectamente y respeto y acompaño ese punto de vista, pero también usted entenderá que aquí pues hay una serie todavía de vacíos que de pronto podrían abrirle la puerta también a que se vengan una serie de demandas y demás contra la imposición de estas evidencias. Juan Diego, pues si es así, enfrentaremos esos procesos, pero yo de nuevo veo que la ciudadanía está acompañando. Los comportamientos que vimos ayer es de un porcentaje bajísimo que está evidenciando un comportamiento por fuera de la ley. Lo que estamos diciendo nosotros es, por favor, que nos acompañen en este proceso. Y créame que todo este punto se resuelve no con la Corte, no con el Congreso, no con artimañas jurídicas, sino si efectivamente si vamos a menos de 50 kilómetros por hora y cumplimos las normas. Ahí resolvemos todos estos temas, Juan Diego. Ese es el máximo de velocidad en Bogotá y que están sancionando estas cámaras, 50 kilómetros por hora.
El que supere eso... Hay puntos, Juan Diego, donde el límite todavía está en 60 kilómetros por hora, pero la gran mayoría de la ciudad tenemos este límite de 50 kilómetros por hora. ¿En cuáles se puede andar a 60? Tenemos un tramo en el Autonorte, un tramo en la Autosur y un tramo en la séptima entre la calle 94 y la calle 92. Sí. ¿La 26 también entra ahí? La 26, deme un segundo y ya le confirmo, Juan Diego, pero igual, ahí estamos nosotros, pues parte de lo que nos exigía el Ministerio de Transporte es que tuviéramos la debida señalización y tuviéramos la debida demarcación. Entonces tenemos unas zonas, por ejemplo, donde hay colegios, donde hay zonas estudiantiles, ahí entonces pues la velocidad es a 30 kilómetros por hora y ya está debidamente señalizado. Entonces esos son los lugares donde tenemos una velocidad diferente, donde está la señal que indica una cosa diferente a la norma general de 50 kilómetros por hora, entonces ahí vamos a tener ese límite de velocidad. Entonces zonas residenciales y colegios son 30 kilómetros por hora, para toda la ciudad son 50 kilómetros por hora, y hay un tramo en la autopista norte, un tramo en la autopista sur, este tramo que le decía en la séptima, y ahí está debidamente señalizado con 60 kilómetros por hora. Algunos taxistas dicen la legalidad de cerca de 250.000 multas que se han impuesto desde hace unos meses todavía están en entredicho. Buena parte de esas también con estas fotomultas o fotoinfracciones o, discúlpeme, cámaras salvavidas. ¿Qué hacer? ¿Qué responderles a ellos? No, nosotros tenemos una mesa de trabajo, Juan Diego, con los taxistas. Ellos saben que nosotros hemos venido trabajando en todos estos temas. Empezando porque no puede haber multas previas a ayer, porque no habíamos empezado con eso. Entonces lo que estábamos haciendo era mandando estas evidencias a los domicilios, a los hogares de las personas, como diciéndole, ojo, porque aquí encontramos que hubo un exceso de velocidad, por ejemplo. Entonces no hay ningún tipo de preocupación alguna porque no son multas. Como usted ya bien lo hemos recordado, a partir de ayer iniciamos con el proceso para, con estas evidencias, iniciar el proceso contravencional. Previo a esto, y lo hemos dicho muchísimas veces, eran, si quiere usted, informativos pedagógicos, de nuevo para recordar que era importante cumplir con las normas. Claro. Bueno, pues ahí está, son las explicaciones y aclaraciones que da el secretario de la Movilidad en Bogotá, Nicolás Estupiñán, a propósito de la puesta en marcha una vez más de estas cámaras salvavidas que buscan disminuir, obviamente, la accidentalidad y las infracciones en una ciudad como Bogotá y, por supuesto, en todo caso, también en medio de una gran controversia por el fallo de la Corte Constitucional que decía que el dueño del carro, si no es el infractor, no tiene por qué responder. Esperemos a ver qué pasa finalmente con toda esta polémica. Secretario, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Noticias Caracol. Feliz día, mucha suerte. A usted, Juan Diego, muchísimas gracias y a todos los bogotanos de nuevo por cumplir las normas y proteger la vida de todos en la calle. Muchas gracias.